Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en la cual se pueda revisar o calificar mi actividad de antemano. Gracias, doctora, por permitirme presentar esta actividad de forma individual y no en grupo como se estaba establecido. Y damos continuidad al tema pendiente, la tarea planteada, que nos menciona acerca de los derechos de la naturaleza, visto desde el área jurídica en la Constitución ecuatoriana. Los derechos de la naturaleza vigilados y controlados desde la Constitución del 2008 del Ecuador, han sido un fuerte debate y también visto desde otros países generando bastante controversia por el hecho de la aplicación de derechos específicos a la naturaleza, el darle derechos a la naturaleza como tal, otorgándole una identidad, una personalidad jurídica a la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que como tal, la Constitución ecuatoriana del 2008 generó eh, darle a la Pachamama, a la naturaleza, proveerle de derechos propios, proveerle de una identidad. Pero esto, esto tiene dos polaridades, la cual hay que analizarlo desde el lado bueno y el lado malo. El lado bueno aquí y el lado malo acá. ¿Qué nos dice acerca de cosas que el por qué yo estaría en contra de los derechos de la naturaleza? Antes de esto, y continuando con la introducción que estoy desarrollando, quisiera mencionar que sí, es verdad, el tema de los derechos a la naturaleza proporciona darle una identidad a la naturaleza como tal, a la Pachamama como es reconocido en diferentes culturas de la nacionalidad ecuatoriana. Y la mayoría también de autores nos menciona autores como Ávila, como Gallegos, como Gómez, como Ibarra, de las biografías que usted nos recomendó, nos dejó, hablan acerca de la ética, hablan acerca de ser más funcionales en el aspecto de ejercer el cumplimiento de los derechos a la naturaleza, de la protección y el bien que se está haciendo al dar derechos, a darle identidad a la naturaleza como tal. Pero también hay la otra parte, la contraparte, orquestado por Plaza, que él nos menciona que, por ejemplo, aquí va el lado contrario, o sea, aquí va el, mi parte en contra de los derechos humanos, o sea, perdón, los derechos de la naturaleza, que menciona que, por ejemplo, ¿por qué estoy en contra de los derechos de la naturaleza? Porque como tal no se puede darle, no se recomienda, no se debería dar una identidad a los derechos a la naturaleza, ya que no es una persona como tal. Plaza nos menciona que la naturaleza no puede ser considerada sujeto en sentido jurídico clásico, no tiene voluntad o agencia o capacidad para ejercer derechos por sí mismos. También existe un choque de modelos económicos extractivistas, lo cual no es beneficioso para el Ecuador. El Ecuador como tal ya tiene leyes de extracción, tiene leyes que permiten el libre ejercimiento de la extracción, de la extracción de minerales o petróleo en el Ecuador, pero con los derechos de la naturaleza, esto hace que entre en un conflicto jurídico el tema de permitir la extracción. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Que al existir derechos propios de la naturaleza o dotarle de un sujeto jurídico a la naturaleza como tal, es como si tuviera derechos humanos propios, es como si la naturaleza fuera una persona. Entonces entra en un conflicto con normativas internas, con leyes ya existentes acerca de la extracción, y la extracción de una u otra manera termina siendo fuentes de ingresos económicos, terminan siendo fuentes de trabajo para la sociedad ecuatoriana, para el desarrollo de la sociedad, lo cual desde mi punto de vista muy personal, muy a lo personal, debe yo estoy en contra de ciertos derechos de la naturaleza por el tema de que al ser el Ecuador un país en desarrollo, al ser el Ecuador un país que requiere y necesita de todas las fuentes de ingreso necesarias para el desarrollo del país, el tener leyes que bloqueen fuentes de ingreso para el desarrollo del país como tal es contradictorio.
es contraproducente. Un ejemplo como tal está la consulta que se hizo acerca del Yasuní. ¿Qué pasa con esto? Que, ok, se decidió que no se va a seguir con la explotación de ciertos pozos petroleros del Yasuní. Muy de acuerdo, correcto. Pero ¿qué pasa ahora? El Ecuador está atrancado con un PIB que no ha crecido. Estamos en una recesión económica, lo cual genera que la economía ecuatoriana esté estancada. No estamos creciendo, estamos ahí, no estamos creciendo. Nuestro PIB está estancado y la única forma de que podamos generar más trabajo, generar desarrollo, es que se quite, se quite la dotación de derechos a la naturaleza. Ahora va el lado positivo, o por así decirlo, el lado a favor de la naturaleza. Y es que, hablando del tema moralista, como mencionaba, los actores que usted nos recomendó, que por ejemplo Gómez, Ávila o Ibarra o Acosta o Martínez, que ellos hablan acerca de que es beneficioso tener derechos para la naturaleza, que es necesario, que es moral que exista esta clase de derechos. Y también el tema de que el Ecuador, cuando se mencionó el tema de derechos a la naturaleza, fue como que el uff, el boom. O sea, ni países en Europa tienen los derechos, tienen, tuvieron la idea de dotar de personalidad jurídica a la naturaleza. Todo el Ecuador lo hizo, lo cual hasta cierto punto por fanfarria o por show estuvo perfecto. Pero como tal, el mantener esta cuestión de los derechos a la naturaleza, como ya mencioné el lado negativo, el tener derechos hacia la naturaleza, como nos mencionan los autores, moralmente es necesario, pero a nivel de procesos choca con otros requerimientos necesarios para el desarrollo del país. Yo lo que puedo decir como conclusión para esto es que si por mantener los derechos a la naturaleza que existen actualmente en el Ecuador, se tiene que perder fuentes de empleo o se tiene que cortar el desarrollo, se debería de quitar. Se debería de establecer como antes lo que había protección ambiental, más no dotar como tal de una personalidad jurídica a la naturaleza, sino tomarlo como se lo hacía antiguamente y no como se lo toma ahora, como si fuera dotarlo de una identidad jurídica. Ese es mi aporte. Espero sea de su agrado. Y de antemano, gracias por toda la apertura que ha tenido conmigo en la última clase. Muchas gracias, doctora. Una linda noche.